Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos nuevamente a esta clase de botánica forestal. Hoy vamos a estar ahondando dentro del tema propagación vegetal. Específicamente vamos a hablar de semillas, técnicas vegetativas y un poco de mejoramiento genético. Dentro de la propagación genética por semillas, se entiende que es el proceso natural o inducido mediante el cual una planta se produce a partir de una semilla que resultan de la fecundación sexual. ¿Cuáles son las ventajas de de este tipo de fecundación que favorece a la variabilidad genética y permite la adaptación evolutiva a largo plazo? Aparte es el método más común en especies forestales que son las especies de nuestro interés, pero así también tienen limitaciones en cuanto a que algunas especies tienen semillas recalcitrantes o no o tienen una germinación lenta. No garantiza la conservación de características deseadas, por tanto, al contar con esta característica específica. Dentro de las semillas forestales tenemos tipos de semillas. Estas características dan unos, unas características taxonómicas también a las especies para poder identificarlas. Entre ellas contamos con los tipos de semillas ortodoxas, recalcitrantes e intermedias. Los tipos de semillas ortodoxas son aquellas que pueden ser desecadas o secadas hasta un contenido de humedad muy bajo, alrededor del 5% del contenido total de su humedad original, y pueden ser almacenadas a bajas temperaturas, incluso bajo cero, durante largos periodos sin perder esa viabilidad. Ejemplo de esto tenemos al pino, a los abetos, a los frenos, y la importancia de este tipo de semillas es que son ideales para bancos de semillas y para conservación genética a largo plazo. Así también tenemos a las semillas de tipo recalcitrantes. Estas son semillas que no toleran la desecación ni el almacenamiento en frío, porque pierden esa viabilidad rápidamente si se secan o se congelan. Ejemplo de estas especies podemos tener al roble, el castaño, al mango, al aguacate. ¿Cuál es la importancia de esto? Que requieren conservación in situ o técnicas especiales como la criopreservación. Y entre las semillas intermedias tenemos como características: entre las ortodoxas y las recalcitrantes toleran cierta desecación, pero no tanto como las ortodoxas, ni su viabilidad en almacenamiento, y su viabilidad es limitada. Por ejemplo, 5 años a 20 grados Celsius se debe mantener en promedio. Un ejemplo de este tipo de semillas intermedias serían el nim y el café. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de semilla? Es que su manejo requiere condiciones específicas de humedad relativa y temperatura para prolongar su viabilidad. Dentro de las semillas forestales, para su mantenimiento, de su viabilidad y otras características importantes, vemos que la recolección es muy importante dentro de este proceso, ya que debe alcanzar su madurez fisiológica. Las semillas deben recolectarse cuando han alcanzado su madurez fisiológica, es decir, cuando han completado su desarrollo y tienen máxima viabilidad. También otro criterio que hay que tener en cuenta en la recolección de las semillas es la selección de los árboles semilleros. Es decir, se deben elegir árboles sanos, vigorosos, bien conformados y representativos de la especie. Idealmente deben estar libres de plagas y enfermedades, aunque esa es una condición muy difícil en eh, en bosque nativo, donde tenemos
varias especies y la dinámica del bosque es bastante acentuada. También un criterio importante es la diversidad genética. Es importante recolectar semillas de un número suficiente de árboles, entre como mínimo 20 a 30 individuos, para mantener esa variabilidad genética de esa población. Y un criterio no menos importante cuando trabajamos también con seres vivos son las condiciones climáticas. La recolección debe realizarse en días secos para evitar ese deterioro de esas semillas que se da por causa de humedad y dan entrada a patógenos, ¿no? Otro criterio también puede ser el método de recolección, que puede incluir una recolección manual, usos de pértigas, redes o trepado, dependiendo del tipo de fruto y altura del árbol. Y dentro de ese proceso de recolección se deben evitar daños mecánicos, en donde las semillas deben manipularse con cuidado para evitar golpes, aplastamientos o exposición prolongada al sol. Y de todo este proceso, a cada paso se tiene que llevar un registro. Registrar los datos, se deben documentar específicamente la ubicación con coordenadas geográficas, la fecha de recolección, la especie de la cual se está recolectando, el número de árboles recolectados en total y las condiciones del sitio. Y el almacenamiento temporal adecuado deben mantenerse en condiciones ventiladas, protegidos de la lluvia y animales, y procesarse lo antes posible. Además, el procesamiento posterior que deben incluir la limpieza de los frutos, el secado, separación de partes no deseadas y si es necesario tratamientos pregerminativos. Además de esto, debe incluir también la parte legal. Es muy importante que, no, que registremos, almacenemos, demos los procedimientos adecuados a todo el proceso de esta actividad, pero a la vez también cumplir con las condiciones legales en donde se deben respetar esas normativas locales y contar con permiso de la institución em, que cuenta con esta responsabilidad dentro del Estado. Y sobre todo si estas se realizan en áreas protegidas o con especies reguladas, es decir, las que se encuentran bajo alto- altos valores de conservación o dentro de la lista de protección. Dentro de técnicas de propagación vegetativa vamos también a ahondar que existen otras técnicas también para propagar las especies, ¿verdad? Vegetales, dependiendo de la edad de la especie, existen técnicas adecuadas para cada especie. Dentro de estas técnicas de propagación vegetativa tenemos los que son los acodos, los rizomas o los cultivos in vitro, ¿verdad? Y dentro de estas propagaciones vegetativas, cuando hablamos de propagación vegetativa, estamos hablando de la reproducción asexual mediante partes de la planta, como la que habíamos nombrado, que son las técnicas, ¿verdad? Acodo, rizoma o cultivo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de propagación? Que tenemos individuos genéticamente idénticos al pie original. eh, eh, Tenemos una técnica de rápida multiplicación de una especie que es de difícil propagación por semilla y la conservación de características deseables, es decir, pueden ser el crecimiento o la resistencia o la forma de estos individuos. Y ahí vemos otras técnicas que están ilustradas, que pueden ser las estacas o los esquejes y además los injertos, ¿no? En donde se toman un pie principal y se introducen otro material vegetativo dentro del pie y lo que se hace es cubrir la parte
de los tejidos que deseamos que finalmente se entrecrucen, se unan para llegar a ser un solo tejido. También dentro de las técnicas de propagación se deben tener en cuenta la instalación y el establecimiento y manejo de los viveros forestales, en donde para eso tenemos que tener en cuenta la ubicación, es decir, debe ser de fácil acceso para el transporte, para los insumos de la planta, la disponibilidad de agua, fuentes confiables y limpias para el riego. También la topografía, debemos tener en cuenta el terreno que sea plano o ligeramente inclinado para facilitar el manejo. La protección, lejos de fuentes de contaminación, vientos fuertes o de animales. Y la infraestructura básica que tenemos que manejar, con lo que tenemos que contar para poder instalar, deben ser los almácigos, las camas de germinación, los sistemas de riego, las bandejas, las mesas. Además deben contar con sombras, ¿verdad? Con mallas de sombra, ya sea de 50 o 70% para proteger esas plántulas jóvenes y respetar su proceso de desarrollo. Ayudar sobre todo a este proceso. El sistema de riego también puede ser manual, por aspersión o microaspersión, que también tenemos que tener en cuenta para nuestro establecimiento. El almacén también, o el depósito, debe contar con herramientas adecuadas, con los sustratos a ser utilizados, los fertilizantes y semillas bien separados, bien identificados. Los contenedores deben contar con bolsas plásticas, los tubetes, las bandejas o macetas. Las semillas o material vegetativo de buena calidad o genética sanitaria también debemos identificarla y tener bien separados, bien organizados. Los bioinsumos y los fertilizantes también para la nutrición y el control de plagas deben estar totalmente separados en lugares adecuados y deben estar identificados. Aparte, a las técnicas de propagación tenemos eh, dentro de la producción también tenemos que tener en cuenta la calidad con que vamos a producir esos plantines o esas plántulas, la cantidad y la especie también deben estar estipulados desde el inicio de nuestro establecimiento, en nuestro proyecto de vivero. Dentro de la mejora genética forestal tenemos como un avance dentro del proceso de producción de plantas. esta, este mejoramiento genético lo llamamos a la aplicación de principios genéticos para seleccionar, cruzar o modificar árboles con el fin de mejorar características deseadas. La importancia de esto es que aumenta la productividad forestal, volumen de la madera, crecimiento, mejora de la resistencia a la plaga y enfermedades y favorece la adaptación a cambios climáticos. Reduce el tiempo de rotación en plantaciones comerciales. Y los métodos principales de mejoramiento genético es que cuenta con la etapa de cruce, la etapa de selección y la etapa de biotecnología, es decir, donde se ve implementado la ingeniería genética para la investigación avanzada. Y dentro de las tecnologías en propagación forestal tenemos el cultivo in vitro y los marcadores moleculares. ¿Cuáles son los desafíos para este tipo de oportunidades en la propagación forestal sostenible? Es que tenemos como desafío que tenemos pérdida de la biodiversidad genética para el cambio climático, las limitaciones en técnicas y económicas, contaminación por plagas y enfermedades y la falta de políticas y regulaciones claras en cuanto a a la conservación de de nuestros individuos.
Y en Paraguay las entidades que regulan y que acompañan este proceso son el Instituto Forestal Nacional, la Facultad de Ciencias Agrarias por la carrera de Ingeniería Forestal, el Centro de Investigación Agraria también y la Asociación de algunos forestales por medio de empresas privadas. Por mi parte es todo.